El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, historiadores de la historia. El programa de hoy es bastante académico, bastante teórico, por eso se va a grabar específicamente en este espacio y pido que por favor tengamos un hilaje de pensamiento para poder comprender al final la temática. El socorro de hoy tiene unas efemérides supremamente especiales. Hemos tratado ya algunas, pero las que vienen inmediatamente a continuación durante el mes de julio y el mes de agosto de todos los años deben ser de la máxima atención e interés, porque aquí fue donde se insistió mucho en que en el Socorro la independencia fue primero, que en Santander la independencia fue primero. En algunos aspectos, por supuesto, reconocemos y respetamos algunos otros lugares de Colombia donde igualmente tienen su propia pertenencia acerca de estos temas. En el mes de julio tenemos tres fechas fundamentales. El próximo 10 de julio, la próxima semana, la semana entrante, tenemos la celebración, la conmemoración, la efemérides de la primera acta de independencia escrita en Colombia. Qué importante ese acontecimiento. Por supuesto, a nivel nacional tenemos el día del 20 de julio, una efemérides también muy especial, porque por legislación nacional hablamos de una fiesta cívica del Día de la Independencia. Es cuestionable ese tema de la independencia celebrable el 20 de julio, pero ya hablaremos más adelante de esa temática. E igualmente el 28 de julio de este año estamos cumpliendo los 199 años del sacrificio heroico de María Antonia Santos Plata, cuyo monumento está hoy en el lugar donde fue sacrificada esta mujer. Todos estos tres acontecimientos tienen una relación entre sí. Y por supuesto los que siguen en agosto. El 4 de agosto, entendiendo que la provincia de Socorro de 1810 estaba incluyendo Charalá, por supuesto, Contratación, Guadalupe, Suaita, etc., se conmemora un acontecimiento absolutamente trascendental en la historia de Colombia, que se habla de la Batalla del Pienta, que fue la determinante en el éxito de Simón Bolívar después el 7 de agosto de 1819. Y en esta batalla del Pienta, muchos socorranos, y por supuesto formaba parte, porque es allí en Charalá, que formaba parte de la provincia de Socorro. Igualmente entonces celebraríamos la efemérides inmediatamente después del 7 de agosto, el día de la independencia definitiva. A nadie nos queda duda que ese es un acontecimiento que marcó la historia republicana de Colombia y que por siempre jamás el yugo, la dominación española, ese día tuvo que empacar maletas e irse, porque de aquí fueron expulsados por el acto cívico y patriótico de nuestra campaña libertadora. Y finalmente, el otro acontecimiento del mes de agosto es el 15 de agosto.
absolutamente importante para nuestro Socorro, para la provincia comunera, para Santander y Colombia. Las 3 efemérides que celebramos del mes de julio y las 3 del mes de agosto que se nos avecina, y a cada una de ellas le vamos a dedicar por lo menos un programa o 2 según el tiempo que nos separe de cada efemérides. ¿De qué momento histórico estamos hablando? Entonces, entre el año de 1810, que fue precisamente la primera acta de independencia y los demás acontecimientos que narramos para julio, hasta 1819, que finalizaría con la batalla del puente de Boyacá. Entonces, para que nos ubiquemos, estaríamos hablando de estos 6 acontecimientos que tienen relación entonces con este periodo de 1810 a 1819. En el mundo no estamos solos, en el mundo estamos compartiendo todo el espacio, compartimos nuestra tierra con todos los demás países y todas las demás personas, compartimos nuestro mar, el mar es uno solo, compartimos la atmósfera que nos rodea, el aire que respiramos lo compartimos con todo el mundo. Es más, podemos decir que somos ciudadanos del universo. No somos una isla separada de un contexto universal, no, formamos parte de algo. Por esa razón, todos estos acontecimientos de que estamos refiriéndonos tienen que ver con las situaciones que se ofrecieron en el mundo para 1810. ¿Por qué? Porque es que aquí tenemos nuestro continente América, aquí está Europa, África, Asia. En América hay un acontecimiento supremamente importante, la independencia de los Estados Unidos de América, que influyó en todo el procedimiento de emancipación que se va a dar en Colombia, porque allí fue el primer país del mundo que logró una independencia. Ahora nos vamos a referir a ello. Y lo mismo el tema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó el contexto de todo el mundo en los elementos de democracia, de economía, de política, etcétera, etcétera. Esa Revolución Francesa, que para decir algo, entrando en contexto, sacó los derechos del hombre y del ciudadano. Por supuesto que de allí se trajo a nuestra Colombia y Antonio Nariño transcribió esos derechos del hombre y del ciudadano a nuestro idioma. ¿Qué relación tiene eso? Porque es que antes, durante esos 300 años de colonia, no había ni república en Colombia, ni había derechos, ni había deberes escritos por una constitución. Es con estos acontecimientos, en primer lugar de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa, en los cuales se va a cimentar nuestro proceso definitivo de independencia. Los derechos se reconocen y la justicia por este símbolo, porque si hay para el uno, debe haber para el otro, y entonces la balanza está equilibrada. ¿Qué pasaba en la época de la colonia? Ya lo dijimos, para los españoles de origen, y por supuesto encabezados por el rey, vamos a suponer para el ejemplo que estos son derechos, solamente para los españoles y para el rey habían los derechos, por lo tanto no había equilibrio, no había equidad, no había justicia. Nuestra raza negra, nuestros aborígenes, nuestros criollos no estaban considerados dentro de una posibilidad de derechos.
Lo que se va a buscar con la Revolución Francesa, con la promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano, es donde se le reconoce entonces que todos los seres humanos nacemos libres e iguales ante la ley. ¿Qué significa eso? Que la equidad, que la justicia debe imperar por encima de cualquier circunstancia diferente. Entonces, si tenemos, vamos a dar aquí el ejemplo muy concreto, si tenemos aquí 10 derechos, 5 ya están aquí, y aquí colocamos los otros 5, quiere decir que aquí está una persona, y aquí está otra, aquí está Pedro, aquí está Juan, o aquí está un hombre, aquí está una mujer, aquí está el gobierno, aquí está el pueblo. Si pues logramos entender esta parte, que debe haber un equilibrio, una repartición lo más equitativa posible, lo más justa, es reconocerle entonces la posibilidad de los derechos que tiene cada una de las personas. Y eso es lo que se busca inclusive en nuestros días. Hoy en Colombia hay algunas dificultades, pero para nada las circunstancias de 1810 eran parecidas a las de hoy. En 1810 ya dijimos que la balanza estaba totalmente desubicada a favor de alguien, no había equidad. Lo que se buscó entonces desde ese momento, de 1810, con la Declaración de Independencia, fue que en el país lográramos, al reconocer los derechos del hombre y del ciudadano, darles la vigencia equitativa. En Colombia hoy hay que seguir buscando un Estado justo, un Estado bueno. Tenemos dificultades, tenemos problemas, pero nunca son iguales a los que había en aquella época. Por eso Bolívar y Santander y todos los demás, Antonio Galán, José Antonio, nuestra Manuela Beltrán, etcétera, dieron su vida para buscar un poco esta temática de la justicia. En la Constitución de 1991 aquí en Colombia, ya vamos a hablar un poquito de ello, están establecidas las circunstancias en las cuales se determina un poco lo de los derechos de las personas y están perfectamente determinados y definidos. Hay un acontecimiento trascendental en la historia que afecta directamente a Colombia, aquel espacio de 1810. El primero de ellos, por supuesto, es la independencia de Estados Unidos, de Norteamérica. Estados Unidos era una colonia de Inglaterra y fue el primer país en declararse república, en declararse independiente de la metrópoli. El 4 de julio de 1776, Estados Unidos declara su independencia, establece una constitución y dentro de ella todo un régimen democrático de votaciones y de derechos, etc. Inglaterra, a los muy pocos años, creo que unos 3 años después, entra a reconocerle la independencia a su antigua colonia, a Estados Unidos. Eso repercutió definitivamente en la ideología de nuestros pueblos, de nuestros próceres, de nuestros precursores de la independencia, porque fue como una guía a aquello que pasó en Estados Unidos. Digamos algo que ya se dijo en un programa anterior. Francisco Miranda, con el apoyo de España, estuvo peleando en Estados Unidos a favor de su independencia contra Inglaterra. Recordemos que España e Inglaterra durante esos 300 años de colonia habían sido enemigos toda la vida. Y entonces
una manera de España fue enviar allá a alguien, y a muchos más, seguramente no fue solamente Francisco Miranda. Allí captaron las primeras ideas y ellos empezaron a manejar los temas para la independencia de Colombia. La segunda circunstancia externa a nosotros es lo que se reconoce en la historia universal como la Revolución Francesa. Fue un proceso prolongado. En Europa, primero se dio la Revolución Industrial, de orden moderno, de orden capitalista, y por supuesto, después vino la Revolución Francesa, ya con la consolidación del poder político para la conformación de repúblicas y demás. Hay algunos detalles muy específicos en la Revolución Francesa. Las cosas no fueron fáciles. El proceso fue un proceso bastante largo. Tuvo que estar soportado por la ciencia, por la tecnología. Toda la Edad Media había sido del oscurantismo, de la religión, y todo ese movimiento que ya anunciamos en un tema anterior sobre la manera como se revivió el renacimiento hacia la ciencia griega, y que después va a culminar con el siglo del iluminismo, donde se retomó la ciencia, se retomó la tecnología, todo ese proceso fuerte que hubo para derrotar las monarquías imperantes en la Europa de esa época. Se dice que en la Revolución Francesa, en el año de 1791, mire el año en que estamos hablando, fue el año en el cual la Asamblea Constituyente Francesa aprobó los derechos del hombre y del ciudadano. Hay tres aspectos muy concretos: la libertad e igualdad de todos los hombres al nacer y continuar siéndolo. En la época anterior no había ninguna igualdad. Todos los derechos eran para los españoles y para su majestad el rey. Los derechos del hombre y del ciudadano establecieron algo muy importante que aún subsiste en nuestra Constitución: los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Hoy los llamamos los derechos inalienables, que nadie nos los puede quitar: la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Y por supuesto, el otro aspecto, la soberanía reside en el pueblo. Antes decían, en la época de la colonia, la soberanía reside en su majestad el rey, el soberano. Se le llamaba así, el soberano. Con la Revolución Francesa se cambió totalmente esa ideología, y entonces la soberanía empieza a residir en el pueblo a través del sufragio universal y secreto. Ya hemos comentado en un programa anterior también algo sobre el tema de la democracia, pero este es el momento en que se consolida un poco esa circunstancia. Estos derechos del hombre y del ciudadano tal vez son un poco más, algunos otros, solo he traído un ejemplo, fueron los que Antonio Nariño tradujo al idioma español y los publicó en la Gaceta en Santa Fe de Bogotá, y que fueron como esa guía, a partir de lo cual se creó la conciencia que había necesidad de tener frente a la dominación española. El mundo entero hoy sigue compartiendo las cosas porque tenemos que asumir esa responsabilidad. Si alguien comete un error terrible por allá en Asia, nos puede perfectamente repercutir aquí, pero igualmente si hay un gran acierto allá, igualmente nos puede servir aquí. Yo pienso que
hay que ser ciudadanos del universo, por supuesto, ciudadanos colombianos, por supuesto, santanderianos y por qué no decirlo, socorranos, pero tengamos una mente abierta, porque estos ejemplos que estamos dando hoy con respecto a nuestra democracia, con respecto al proceso de nuestra independencia, son los que van a decir nuestra vida. Por eso, esto que acabo de nombrar, entonces, va a tener muchísimo que ver con lo del 10 de julio, la primera acta de independencia, por supuesto con el 20 de julio y con los demás acontecimientos que ya nos referiremos más adelante. En la conformación de un Estado se dan tres elementos fundamentales que están bien definidos en la Constitución, que fue reemplazada por la Constitución que tenemos hoy, es decir, la Constitución de 1886, con todas sus reformas. Ella en el artículo primero dice exactamente: el Estado es formado por tres elementos: el territorio, la población y el poder. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque aquí en El Socorro, con el procedimiento del Acta de Independencia y con la promulgación de la primera Constitución Política de Colombia y de América Latina, para mí, modestamente como enseñante de historia, considero que esta tierra fue la que generó por primera vez una república en Colombia. Aquí nació la república en Colombia, que tuvo una existencia efímera, tal vez un poco más de un año, cuando Antonio Nariño, con unas huestes de unos 3.000 soldados, se presenta por aquí, y para 1812 acabó esta primera república. Yo respeto como hacemos los académicos, de quienes no comparten esta manera de pensar, pero yo pienso que no hay otro sitio en Colombia. Lo de Bogotá, lo del 20 de julio en Bogotá quedó de segundo, y allí no hubo constitución como la hubo en El Socorro, ni hubo cambio de autoridades, ni expulsión de las autoridades, como sí ya lo veremos cuando hablemos de cada uno de los temas. Es importante en este momento decir que, si bien es cierto, es un honor para los colombianos de hoy hacer un eco a las efemérides cívicas y patriotas que condujeron a los hechos que son de nuestra pertenencia histórica y que fueron mediante procedimientos bélicos, guerra, la campaña libertadora de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander, que terminaron con la dominación española en nuestro país, fue una verdadera guerra. Solo así pudimos expulsar a los españoles de nuestro espacio. Ya dijimos que las condiciones justificaron un procedimiento de ese orden. Y ya decimos que en el mundo entero habían unos criterios nuevos de democracia y de derechos para los seres humanos. Qué importante eso decir ahora para tratar de ubicar a los socorranos en este tema y a todos los demás televidentes de Santander y Colombia, a donde vean este programa. Esos derechos a los cuales decíamos ahora en la equidad y en la justicia, en la Constitución de 1991 le da a los colombianos toda la mejor posibilidad de reconocerlos, esos derechos, en la Constitución. Por eso decimos, las condiciones de hoy no es hacer la guerra, es poner en práctica lo que dice nuestra Constitución. En el artículo 95 habla de las obligaciones, de los deberes que tenemos los ciudadanos con el Estado, y hacen una pequeña lista de respeto, de aprecio, de pertenencia, de solidaridad, de cumplir como ciudadanos con el Estado, de pagar los impuestos, sí, claro, porque si no el Estado no, ¿cómo funciona? Pero igualmente se espera que el Estado retribuya
a los ciudadanos con eso que dijo Rousseau. El ciudadano depone parte de su libertad en el Estado para que el Estado le devuelva en bienestar, en solidaridad y en una vida plena como ser humano. Ojalá que todos, es un ideal, que todos los seres humanos tuviéramos un equilibrio en esto que decimos de la justicia. Ojalá que todos los ciudadanos en Colombia, que no haya uno solo que no tuviese esta posibilidad. Es por supuesto ideal. Reconocemos hoy que hay algunas desigualdades y hay algunas cosas difíciles para algún sector de la población, pero la lucha hay que seguirla dando en democracia para que nuestra patria tenga siempre un futuro mejor. Muy bien, corresponde entonces en este momento dar la bibliografía para que mis televidentes, ustedes, complementen. A veces hay muchas cosas en internet y todo, pero yo insisto en que hay que ir a las fuentes originales, a los libros. El internet es bonito, es bueno, útil, pero nunca serán reemplazados los libros, los autores. Cuando yo abro un libro y empiezo a leer, entro en comunicación directa con el autor de ese documento y trato de sacarle su pensamiento y apropiarlo si me sirve o no me sirve. Para esta temática estoy sugiriendo entonces el segundo tomo del Manual de Historia de Colombia, editado por Colcultura. Ya hemos dicho en varias oportunidades que esa colección de estos documentos es muy importante. Por supuesto, seguimos con Indalecio Líbano Aguirre, pero para el tema de hoy entonces ya pasamos al volumen número 2, los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, de Indalecio Líbano Aguirre, editorial Tercer Mundo, el volumen número 2. Allí Indalecio toma todo ese proceso de independencia. Ya hemos hablado entonces y hemos presentado este documento. Me parece que es un documento importante, un texto de historia de América que consolida mucha temática y que es de común encontrarlo en circunstancias. Insistamos en lo de la Constitución. La Constitución de 1991 está un poquito averiada porque esta fue de la primera que salió. Este libro fue de la primera edición que hizo la ESAP cuando fue aprobada la Constitución del 91. Por eso para mí es un orgullo poderla presentar hoy a ustedes y que la pudieran tener en sus casas con ediciones nuevas, porque le han hecho ya reformas y todo lo demás. Este libro también, pues esta era la Constitución que fue cambiada por la del 91, que de alguna manera duró 100 años en Colombia. Y cuando uno quiere averiguar algo sobre la historia de Colombia, hay que tratar en la cosa política y de gobierno de encontrar los documentos pertinentes. El tema para el próximo programa. Empezamos entonces este ciclo de los 6 temas de julio y de agosto, precisamente con la famosa Acta de Independencia, la primera acta de independencia escrita en Colombia, aquí en el convento de los capuchinos. El 10 de julio fue el proceso del comienzo de esa actividad y el acta fue firmada el 11 de julio y promulgada para darla a conocimiento. Y vamos a hablar tal vez en ese momento cómo es el comienzo del nacimiento de esa nueva república en Colombia, porque en ella vamos a encontrar que se convocó a la provincia de Vélez, de San Gil y de Socorro para que nombraran delegados y establecer claramente las primeras normas constitucionales que iban a regir esa nueva república, porque no iban a aplicar la constitución de los españoles, el viejo derecho indiano, si se expulsaban las autoridades de aquí
y no se quería más presencia de españoles por aquí, entonces había que hacer unas nuevas normas. Y ese fue el sentido con el cual el 15 de agosto se sacó esa nueva constitución, que fue convocada el 10 de julio. Por eso estas dos fechas, con unir estas dos fechas, sería la consolidación, y ya hablaremos un poco más de ello en el próximo programa, de cómo es que nace entonces la primera república en Colombia, que fue aquí en el Socorro.